Hola, soy Roberto Ramírez Basterrechea, doctor en Economía Política y experto en gobiernos y ciudades digitales. Quiero darle la bienvenida a este canal Gobernanza Ciudadana Digital. En un mundo donde la tecnología define nuestra interacción, gobiernos y sistema democrático, Gobernanza Ciudadana Digital es el espacio para analizar cómo la digitalización impacta la transparencia, la participación ciudadana y el futuro de nuestras sociedades. Acompáñanos en este viaje de análisis, debates y soluciones innovadoras para una gobernanza más justa y eficiente. Es hora de entender y construir el futuro de la democracia digital. Gobernanza ciudadana digital, la tecnología al servicio del ciudadano, no del poder. Le damos la bienvenida a la doctora Cecilia Sosa Gómez, abogada de la Universidad Central de Venezuela. Obtuvo su doctorado en Ciencias Administrativas en la Universidad de Sorbonne en París. Política y jurista venezolana, miembro y coordinadora académica del Bloque Constitucional de Venezuela. Fue precandidata presidencial para las elecciones de 2006 y 2012. Además fue magistrada desde 1989 hasta su renuncia el 24 de agosto de 1999 de la Corte Suprema de Justicia. Doctora Cecilia Sosa, bienvenida. Muchas gracias, Roberto. De verdad, para mí también. Ha sido un Sí, placer que podamos tener esta conversación. doctora, uno de los aspectos que siempre viene a colación y como bien le mencionaba antes de iniciar esta entrevista, se han señalado de usted en algunas ocasiones y sobre todo en esas primeras etapas del gobierno o el inicio del chavismo, en el año 99, tuvo un papel clave en la validación del referéndum permitiendo la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Lo que en sí, y desde una perspectiva jurídica, ¿cómo evaluaría hoy su decisión y qué respondería a quienes afirman que usted facilitó el camino para que el cambio constituyente o constitucional que consolidó el chavismo en Venezuela esté como y se mantenga como está? Bueno, sí, esa es una pregunta obligada que está asociada a mi persona eh, en estos 24 años. Em, lo que hizo la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia fue conocer de una solicitud de si era posible constitucionalmente hacer una consulta al pueblo si quería o no quería una nueva constitución, es decir, la creación de una Asamblea Nacional Constituyente. La sala político-administrativa, compuesta de 5 magistrados, de la cual yo era su presidente efectivamente, en esa época, y bajo la conducción de un constitucionalista como el magistrado Larroche, se emitió, se dictó una sentencia que con fundamento en la Constitución del 61 que decía que, no me acuerdo si era el artículo 2 o 3, decía que la soberanía residía en el pueblo y al mismo tiempo conociendo de una ley que era la ley del sufragio para la Ujú. época, ley orgánica del sufragio, establecía las consultas populares para una serie de temas y materias que ya estaban incorporadas por el propio Congreso de la República. ¿Qué decidió la sala político-administrativa? No Cecilia Sosa, pero la sala, ni siquiera fue el ponente, pero decidió que si la soberanía residía en el pueblo, eh, y había mecanismos ya de consulta popular en la ley orgánica del sufragio, no podíamos restringir bajo unas circunstancias que la gente olvida, económicas y sociales, y de deseo de hacer de la democracia más participativa de la ciudadanía, eh, se consideró que no era inconstitucional, sino que era perfectamente factible hacer una consulta ciudadana a a la población para que dijera si quería o no quería una Asamblea Nacional Constituyente.
Correcto. Bueno, esa sentencia no dice, no ordena una Asamblea Nacional Constituyente. Dice, consultémosle a la población que quiere. Desgraciadamente para esa época, los partidos políticos que hoy llamamos de oposición se abstuvieron en su postura contra la elección que ya había ocurrido, efectivamente, del presidente Chávez. Con esa abstención, obviamente, ganó el sí. Cuando se produjo digamos, ya la consulta de la Constitución, porque son dos consultas. Primero, si quieres o no que haya una Asamblea Nacional Constituyente, que fue lo que señaló la sentencia, y después hubo una aprobación de la Constitución, también bajo una consulta, para determinar si aceptabas o no la Constitución, que por cierto cayó en un día terrible para la historia venezolana, que fue el deslave de La Deslave Guaira. de La Guaira. Pero lo que quiero parangonar ahora, más allá de los reclamos que me hacen de que yo soy la responsable de que Chávez hubiera asumido el poder, no, Chávez estaba en el poder por voluntad de los votos de los venezolanos, Correcto. mayoritariamente. Y obviamente en la consulta, la gente quería otra cosa. Y curiosamente, bueno, quedó aprobada la consulta y después quedó aprobada la constitución cuando efectivamente se produce un cambio, digamos, en la actitud de los partidos políticos de estar en contra de la consulta, de estar en contra, pero no se manifestaron contra la constitución, sino hubo abstención. Total, tenemos una constitución, eh, y lo quiero Sí. asociar un poco con la renuncia a la cual tú hiciste eh, mención, Ujú. porque quién sabe, ese es el primer acto que hubo eh, enfrentando la Asamblea Nacional Constituyente, quien estaba Correcto. desatada haciendo actos que estaban más allá de su poder. Es decir, se transformó en el poder del Estado. eh, la cantidad de decretos que sacó la Asamblea Nacional Constituyente, que no tenía competencia, sino para hacer una constitución, no, digamos, eh, quedé sola en la lucha por frenar esa actitud de la Asamblea Nacional Constituyente, al punto que cuando dictó el decreto constituyente, constitucional, no me acuerdo cómo era que lo llamaban, que intervenía el Poder Judicial y que intervenía la Corte Suprema de Justicia, eh, tuve que llevar ese tema al pleno del tribunal y, bueno, 8 magistrados consideraron que eso era factible y 7 magistrados consideramos que no. Es decir, ese es el motivo de mi renuncia. La constituyente está para hacer una constitución y quien decide qué se hace con esa constitución es el pueblo. Entonces, ahora, a mí me parece muy importante la pregunta y perdona que me extienda, porque estamos en una situación en la cual me están Eso o me quería van a preguntarle. consultar otra vez Ujú. Correcto. si Sí, voy a eso quería reformar. preguntarle, correcto, perdón. Sí. Ujú. Sí, entonces la situación actual me recuerda mucho eh, esa época, porque en realidad lo que ha pasado es que la consulta ha sido transformada en en una herramienta política para manipular ese voto y, digamos, lograr un cambio de constitución que hasta ahora, con todo el poder que tiene el Estado, no lo ha logrado. No lo logró Chávez, que fue eh, su único fracaso electoral, o sea, cuando consultó la Correcto. reforma de la Constitución, y va Correcto. a volver a fracasar una consulta de la reforma porque, y aquí entramos en tu tema de gobernanza, un país sin constitución, sin haberla aprobado, sin haberla puesto en vigencia en términos reales, eh,
la quiere probar, quiere saber, porque resultó ser una constitución antisocialista, resultó ser una constitución humanista, que está basada en los derechos humanos en los derechos de los humanos. ciudadanos. Ujú. Bueno, doctora, aquí, en base a esto hay muchísimas preguntas. Yo creo que de aquí nos podemos extender hablando sobre este proceso constitucional que en sí, bien usted lo señalaba, puede dar, de aquí en adelante, puede empezar a darse un montón de opiniones sobre este proceso que quieren iniciar para el cambio constitucional. Y que es obvio de que la idea es seguir manteniendo o creando todos los escenarios jurídicos para mantener el gobierno en la posición en que están en este momento. Pero como el tiempo es corto y yo creo que nosotros tenemos algunos temas que en sí también buscan hablar sobre cosas positivas. Ya está aclarado, cerrado este tema para que las personas que están curiosas y que desean escuchar de sus palabras, escuchar un poco la aclaratoria sobre lo que pasó y por qué pasó, que bueno, que sí que entiendan de que es una situación que a veces se escapa de las manos de un solo individuo o de una sola persona, en el caso suyo, sino que también fueron otros actores que participaron que no tomaron la posición que debían haber tomado, como en el caso de los partidos políticos para ese momento. Pero bueno, bien, continuando con estas preguntas y en el contexto, justo en el contexto de la digitalización de los sistemas de gobierno y las ciudades inteligentes, que es uno de los temas que en sí vengo trabajando desde hace 15 años, hemos visto cómo la tecnología se ha convertido en un arma de doble filo, no solamente para Venezuela, sino para todo el mundo. Mientras que en la teoría debería fortalecer la transparencia, en la práctica solo ha sido una forma de garantizar otro tipo de intereses personales o económicos. En el caso de las elecciones concretamente, ¿considera usted que estamos frente a una dictadura tecnológica donde el control del sistema electoral se convierte en un mecanismo de poder, de control, que pueda ser manipulado por actores internos y externos, como lo hemos visto ya con algunas empresas que se han encargado de manipular esto? Y hay un tema también interesante en todo esto. Hace poco se dio mucho cuestionamiento por el uso de las máquinas Smartmatic. En el caso de Honduras, que pasaron las primarias el 9 de este mes y que serán las elecciones, creo que en octubre, si no me equivoco, vendrán las elecciones. ¿Qué opina usted sobre eso? ¿Tenemos un sistema electoral verdaderamente confiable? Hace rato hablábamos de esa palabra, de confiabilidad. ¿Y qué salvaguarda legal y desde el punto de vista tecnológico deberíamos implementar para evitar un fenómeno en Venezuela y otras democracias vulnerables? ¿Qué podríamos hacer para evitar el uso de esta tecnología en la manipulación y generar más bien confianza? Bueno, mi postura es la siguiente. Yo creo que la tecnología y el avance tecnológico es imparable. Es algo que va a seguir desarrollándose y purificándose, vamos a llamarlo así, en su proceso. Eh, el tema no está en el sistema tecnológico en sí, sino cuál es el sistema tecnológico que yo encargo, bajo qué principios, bajo qué factores puedo conseguir una empresa que se adapte a vulnerar de alguna manera la ética que tiene que existir en el sistema, digamos, en la oferta de trabajo que pueden hacer las organizaciones que trabajan esta materia. Em, el tema es, como hablábamos, que ya yo tengo desconfianza de todos los sistemas. Se ha generado realmente en la ciudadanía una, una falta de certidumbre de que los resultados son exactamente los que mecánicamente, o sea, tecnológicamente se producen, hasta el punto de que soy capaz de anunciar unos resultados que no son exactamente los resultados que me produjo el sistema tecnológico. Entonces, la persona humana siempre está, digamos,
eh, en una actitud eh, de principios de funcionamiento del Estado, que en Venezuela no los tenemos, o sea, los valores y principios sobre los que se monta una estructura del Estado, que además están recogidos en el texto constitucional como transparencia, como eficiencia, como autonomía, como independencia, como no están funcionando. Pero tampoco le podemos echar la culpa a los sistemas tecnológicos. Eh, lo que sí me gustaría advertir, que fue lo que pasó el 28 de julio, es que el ser humano fue capaz de ser más rápido en hacer el cómputo también desde el punto de vista tecnológico de lo que efectivamente había pasado con el número de actas que pudieron ser recogidas. Y más bien tendríamos que agradecer que tuvimos ese paralelismo tecnológico para contradecir la mano de las personas que alteraron el contenido Ese- propio que coincidiera con lo que tecnológicamente estaba dando como resultado. Entonces, más bien el 28J es casi un gracias a la tecnología que pudimos contrastar una realidad. Entiendo que puede haber empresas que han sembrado la incertidumbre en los votantes y que por más que ahora se portaran bien, hay nombres que ya hay un principio de desconfianza, Sí, como el tema de Smartmatic. correcto. De manera que yo no soy de las que pienso que tenemos que volver al tema manual para tener confianza, porque si alguien pudo valorar cómo manualmente se hacía eh, trampa, eh, es esta persona que está aquí. Yo sentencié muchos casos electorales de repetición de elecciones, por ejemplo, en Sucre y Barinas, donde efectivamente cuando veías los cuadernos electorales se veía claramente que con un algodoncito tú mojabas donde iba la... Mm, Entonces, no se trata de escoger si yo quiero manual o yo quiero electrónico. Yo creo que el tema está en la confianza que me otorgue, si es una empresa, si es el propio Estado, cuál es el apoyo que tiene y una cosa fundamental. Eh, Venezuela consagró en su constitución la transparencia y la rendición de cuentas. Y esos son dos elementos que el Estado esconde. No tengo ni rendición de cuentas, yo no sé qué marcas son las máquinas, no tengo la menor idea, no sé si son, y estoy hablando ahora como ciudadano, no correcto. como abogado, ni como ciudadano. Yo no estoy informada realmente quién proveyó las máquinas, si son chinas, si son americanas, no lo sé. Eh, no tengo conocimiento de cuántas personas la manipulan en el circuito de transformación desde que voto hasta que llega al Consejo Nacional Electoral. O sea, son puras palabras. Entonces, mientras no tengamos un Consejo Nacional Electoral que sea no solamente independiente y autónomo, sino que informe de lo que hace y cómo lo hace, sino que todo es, aquí están los resultados, por ejemplo, de dónde salieron, cómo se distribuyeron, ¿me comprende? Entonces, eh, creo que hay una responsabilidad del Estado muy grande en la desconfianza que hoy en día tiene, en particular el venezolano, que inclusive se plantea votar o no votar. Eso es una cosa absurda, Por que tú supuesto. lleves a un país a esa postura de que, ¿qué hago? ¿Voto o no voto? Porque si voto, me van a transformar el voto. Y si no voto, entonces eso es una cosa que parece como de, no sé, de los dinosaurios. De los Es dinosaurios. terrible. Nos están Sí. tratando como no ciudadanos. Esa es la realidad.
Sí, o sea que detrás de todo esto lo que hay que buscar la forma, algunos mecanismos jurídicos, porque no veo otros, ya los técnicos o tecnológicos que podríamos utilizar, creo que están a la mano, sino construir algunos mecanismos jurídicos que puedan cortar esos hilos del titiritero para poder construir un mecanismo electoral mucho más sólido, mucho más verdadero, real, que genere confianza y que el ciudadano... Quiere decir de que detrás de la tecnología, para usted, debe existir un marco jurídico fuerte que garantice el uso adecuado de esta tecnología. Sí, más que una ley. Ujú. Fíjate que yo no sé, a mí me parece que la capacidad legislativa que tenemos en Venezuela es muy declarativa, declarativa y sancionatoria. Entonces, lo declarativo es muy genérico y lo sancionatorio es muy específico. Yo lo que creo es que tenemos que dar respuesta a los principios de la sana administración que están establecidos en la Constitución, que lo estamos ignorando. Y más, el Consejo Nacional Electoral tiene específicamente principios consagrados en la Constitución que no los está cumpliendo. Entonces, ¿quién puede tener confianza en un organismo que no cumple con la Constitución? Claro, para que eso sea una realidad, yo necesito ciudadanos que conozcan la Constitución. Entonces, como no hay una publicidad del contenido de la Constitución, bueno, no nos va a quedar más que ciudadanos invocar esos principios para decirle, cuando tú nos des estos principios, bueno, llámanos a votar, pero mientras tú no nos dejes estos principios, tú no estás actuando de acuerdo a la Constitución, tú estás fuera de la Constitución. El Consejo Nacional Electoral de hoy está fuera de la Constitución. Sí, bueno, Estoy no hablando del solamente caso venezolano. venezolano, sí, no solamente el Consejo Nacional Electoral, iba a decir, muchísimas instituciones venezolanas están Claro, fuera del marco constitucional pero estamos hablando, concretamente sobre el tema, sí, no, no solamente eso, del ujú, origen de la representación. correcto, El origen de la representación está alterado. Y si el origen de la representación, yo tengo que cuestionar quién es el presidente, tengo que cuestionar quién es el diputado, ¿me entiendes? Hay que darle una, es como la tierra abonada donde se genera la organización que garantiza los derechos de nosotros los ciudadanos. correcto. Es establecer todo un escenario óptimo para darle un fundamento a esa ciudadanización. Que en sí creo que lo que estaba diciendo es muy cierto. La falta de información sobre todos los aspectos del Estado ha sido bueno, aquí he visto que he tenido un problema con la cámara, pero bueno, ya lo cambiamos rápido, lo solucionamos rápido. Sí, en sí lo que le estaba comentando era que el problema, sí, era abonar todo ese espacio o darle fortaleza a todo ese espacio donde el ciudadano encuentre también en los medios de comunicación un lugar donde informarse, donde comunicarse, no solamente de aspectos de la política y de la información del día a día, sino también aprender a través de los medios de comunicación sobre aspectos de ciudadanización que son relevantes y son muy importantes para lo que estamos haciendo, lo que estamos viviendo. Sí, Em, mira, yo te diría lo siguiente, no podemos esperar de este régimen que nos informe nada, pero sí nos podemos informar si utilizamos los medios de comunicación, los medios, perdón, los medios de comunicación no los podemos utilizar porque materialmente están demasiado reducidos, pero sí podemos utilizar las redes. Y correcto, yo invito a todos los que nos están viendo a que bajen la Constitución en su teléfono o en su computadora y, y se informen y se formen como ciudadanos cuál es el rol que nos corresponde, por ejemplo, en lo que estamos hablando, que es fundamentalmente la materia electoral, cómo es un deber del ciudadano establecido expresamente para el tema electoral de participar en el proceso, de cómo, cuáles son los valores que tiene que tener un Consejo Nacional Electoral y conversar sobre eso y difundirlo entre ciudadanos. Yo creo que eso es fundamental porque eso es lo que genera la fuerza de las correcciones, cuando usamos la fuerza del ciudadano en demandar.
¿Tú me quieres someter a una consulta? Bueno, muy bien, pero primero garantízame esto. O sea, ¿me entiendes? Tener un lenguaje que no sea con inmediatamente decir, no, eso es inconstitucional. No, yo no voy a votar porque total me van a robar el voto. No. Los Sí, que poderes públicos garantice al ciudadano, correcto. están para garantizarme mis derechos Mm, y decírselo. Y si no se lo puedo decir, por supuesto, directamente, cara a cara, bueno, lo digo con otro ciudadano y ese ciudadano se lo dice a otro ciudadano y vamos creando una fuerza eh, multiplicadora, exactamente de qué dice la Constitución. correcto. No decir Doc- directamente, no, eso es inconstitucional. No, yo hasta que no me den los resultados, sí, pero eso es no accionar. Y nosotros tenemos que actuar, tenemos que estar bien informados de cómo es que la ley o en la Constitución no se cumple, porque sí debe cumplirse. Entonces, es, es un rol del ciudadano distinto y también los abogados tienen otro rol en esa formación, ¿no? Correcto. Doctora, como sé que usted es en sí una gran conocedora sobre el tema de la justicia transicional, me gustaría que habláramos un poquito sobre esto y sobre todo de garantizar, cómo garantizamos esa verdad, esa justicia, esa reparación y la garantía de que eso no se repita. Desde un enfoque jurídico, ¿cuáles serían los principales desafíos para implementar un proceso de justicia transicional en Venezuela? ¿Considera que la actual crisis institucional, como la que ya estábamos hablando desde el punto de vista electoral y por supuesto desde otras instituciones, esta crisis y la falta de independencia en el sistema judicial, tendríamos una posibilidad de implementar en este momento una justicia transicional? Yo lo veo bastante difícil. No sé si también tú has percibido que el tema de la justicia transicional en Venezuela ha decaído como tema de discusión, inclusive entre organizaciones sociales, eh, nos permite, digamos, avisorar que se sigue recogiendo información, se sigue levantando los casos de violaciones de derechos humanos, se sigue, digamos, como en la primera etapa de lo que significa una justicia transicional, que no es otra cosa que no olvidemos a las personas que han sufrido una violación de sus derechos humanos de una forma que ha transformado su vida o ha transformado la vida de su familia o ha transformado la vida. O sea, han sufrido de alguna manera mucho más que la violación en sí desde el punto de vista de la justicia, sino que se suman otros daños eh, en esas personas. Y el tema fundamental es que eh, la ciudadanía aprenda también, y lo está haciendo, a recoger las violaciones de derechos humanos, a acumular las violaciones de derechos humanos para resarcir los daños ocurridos y al mismo tiempo resarcir no necesariamente desde el punto de vista económico, sino que haya un recuerdo permanente de los daños para no volver a caer en una situación como la que estamos viviendo y más actualmente, sobre una justicia que no existe, sobre un derecho a la defensa que tampoco existe, que no se cumplen las exigencias legales para detener a una persona, que las desapariciones forzadas han crecido de una manera vertiginosa frente a tratar de tapar la realidad del 28 de julio. Entonces, eh, no veo en lo inmediato así que tú digas, bueno, no, vamos a preparar el camino para que una vez que retomemos el cumplimiento de la Constitución, podamos no olvidar también lo que nos ha pasado para que las cosas no se vuelvan a repetir. Pero eh, ante, tenemos también una restricción muy grande y es que desde el gobierno eh,
se ha generado con su ataque a los derechos humanos más elementales, como es la dignidad de la persona y la vida de la persona, eh, una fractura entre lo que hace el Estado y los derechos de los ciudadanos. Y eso ha generado un miedo, o Correcto. sea, ha generado también unos efectos que son los que efectivamente se están buscando para que nadie hable, nadie diga nada, todo el mundo esté callado. eh, Está como, yo diría que más que presionado por el Estado, está, eh, digamos, no siente que tenga en lo inmediato un cambio. Eh, y si hay algo que anda buscando precisamente el gobierno es que ni siquiera se hable de justicia transicional. De manera que yo no veo de verdad en lo inmediato, salvo que nos pusiéramos las pilas todos los ciudadanos y demandáramos una, no sé, una amnistía general para todos los que están presos en este momento, desde el punto de vista de presos eh, escogidos para que tengas miedo, eh, más cuando eh, estás atacando precisamente como la cabeza de lo que significó esa oferta de cambio. De verdad no lo veo en este momento en la ciudadanía. Puede que en los niveles profesionales se siga pensando que una justicia transicional es válida, sí. Es real decir que hoy estamos trabajando en el sentido, y fíjate, cada vez con más dificultad. El tema de la ley contra las ONG es también una restricción mayor a Correcto. esta situación de justicia. Ahora, yo te quiero hablar de una cosa que tiene que ver con las redes. Me Ujú, parece, y me gustaría conversarte de esto para yo saber qué opinas tú. Em, yo siento que cuando tú tienes un sistema político que te va eh, encerrando tus derechos, eh, se produce una transformación en el ciudadano que depende fundamentalmente del teléfono. Es decir, depende de lo que las redes le informen para eh, hacerse una idea de de qué pensar, qué, qué actuar, qué hacer. Y oye, diferentes posturas. Em, Sin una formación ciudadana sólida, eh, depender de lo que digan las redes es, a mi manera de ver, confundir al ciudadano que está en una no democracia. Eh, ¿Cómo hacer para que los medios generen cultura? Digo esto porque muchas veces estamos generando posturas individuales en los ciudadanos que son lo que expresan cuando ven una noticia. Es decir, yo soy reactiva a una noticia o apoyo una postura de alguien que puso un tuit o hay algo en Instagram. Lo que genera una distracción hacia el país donde está viviendo. Eh, Estados Unidos en este momento es una realidad en eso, es decir, yo para saber qué pasa en el gobierno de los Estados Unidos tengo que estar permanentemente conectada al teléfono para saber qué pasa. Pero eh, ¿eso no crees tú que genera una pérdida de ciudadanía? Es decir, estoy haciendo opiniones individuales que, que disparan, no sé, sin tener una base, y creo que eso ha contribuido a la ruptura y a la fractura de la democracia, porque termino siendo yo
mis circunstancias, y unos que hablan un poco de cosas, pero que no me están hablando a mí. Sí, yo quería saber qué opinas tú de eso, porque Sí, yo lo doc- siento doc- todos los días. sí, bueno, doctora, es un tema muy interesante. No solamente le preocupa a usted, le preocupa a muchísimos gobiernos, muchísimas instituciones y también le preocupa mucho a los padres que ven un impacto directo en sus hijos, en el día a día, en lo que hacen. Pero yendo más a la pregunta, ¿cómo veo yo eso? Bueno, aquí hay un tema de cómo funciona el ser humano en los aspectos más básicos. El ser humano se mueve en función a estímulos. Esos estímulos es lo que en sí buscan las redes sociales o buscan los creadores de contenido para generar una necesidad al que está viendo o a los que están viendo de mantenerse pegado en ese mensaje, en esa señal. La narrativa que trabajamos está muy perturbada, está muy dañada. La narrativa, desde todo punto de vista, no importa en qué tema estemos hablando, puede ser no político, puede ser en lo económico, puede ser en lo social, o puede ser en las trivialidades de la vida, como es las fiestas o hacer cosas que no realmente son verdaderamente importantes para una sociedad, como por ejemplo los programas de Big Brother o programas que son simplemente programas de contenido para mantener la atención del que está interesado en ver, consumir porquería. Una de las cosas que usted me diría, bueno, pero ¿qué podemos hacer ante eso? Es justamente lo que estamos haciendo hoy. Romper los esquemas que normalmente tratan de vendernos o transmitirnos el esquema de ver cómo nos motivamos o cómo nos movemos por la chismografía, salir de eso y empezar a hablar de cosas que son positivas. ¿Dónde está lo que verdaderamente puede ofrecer la doctora Cecilia Sosa en aspectos tecnológicos? ¿Cómo podemos salir de esa comunicación permanente? Creo que el ciudadano y las personas en el mundo entero no tienen la posibilidad o no le dan la posibilidad de salirse de la misma narrativa. Los medios de comunicación se han encargado de mantenernos en una narrativa que genera seguidores porque genera estímulos. Esos estímulos mantienen a la gente adicta, es como una droga, en sí es una droga, es una forma de estimular los químicos del cerebro para mantener a las personas pegadas en ese medio informativo. Creo que es un error la forma también como nosotros, que somos entrevistados en algún momento, transmitir una información, porque tenemos que marcar un punto y aparte y decir, yo puedo hablar sobre esta chismografía hasta aquí, ya, punto y aparte. A mí me interesa hablar de cosas positivas, cómo puedo construir una justicia transicional digitalizada, por ejemplo, que por cierto he trabajado en algunos proyectos sobre construir el expediente de los ministerios públicos. En Argentina estuvimos en un proyecto muy interesante sobre eso con una plataforma de inteligencia artificial que elaboraba los resultados de forma en segundos. Entonces, ¿cómo podemos elaborar todos estos expedientes que se generen en esa justicia transicional de forma digitalizada? Hablar de cosas que sean positivas, también hay los espacios para ello. No siempre el que está entrevistando tiene que dar la pauta para que hablemos de amarillismo y de chismografía porque a la final el ciudadano no es que quiera escuchar eso, el ciudadano y las personas comunes quieren hablar de cosas positivas, pero no le dan el tiempo para ello. Lo mantienen en una Yo te cadena. hacía la pregunta porque fíjate, Ujú. el bloque constitucional, que es una especie de reunión de abogados y juristas y jueces y todos los colegios de abogados están allí. Hemos empezado una campaña para promover a la familia, cómo la familia puede, que en definitiva constitucionalmente es el núcleo básico de la sociedad, y cómo la formación en la familia, la amistad entre los miembros de la familia, entendiéndola no solamente porque tengan hijos o no, sino el tema de la adopción, el tema, o sea, todo lo que gira en torno a la formación en el transcurso de los años de los hijos. Y sin embargo, es difícil, no sé si es por falta de capacidad
impactar en el tema, pero es difícil entrar digamos, en llegar a mundos más amplios, ¿no? Y en el fondo nosotros estamos tratando de como de enseñar la Constitución, pero no que el artículo tal dice tal cosa, sino macerar el contenido del tema familiar que tiene más de 10 artículos de la Constitución y generar, digamos, qué es lo que debe proteger el Estado y qué es lo que tienen que proteger los miembros de la familia. Y es muy Sí, difícil vender, entre comillas, para hacer, digamos, atractivo ese tema frente a otros que obviamente este, la gente... En cambio, si yo voy a un programa y echo un cuento de cuando yo era chiquita, eso tiene un impacto que no es exactamente lo que andaba buscando. Y, y qué fue lo que me dijo mi papá, bueno, eso es una cosa que ha tenido un impacto impresionante. Entonces, uno también las redes lo confunden a uno, qué es lo que la gente está buscando. En realidad, yo considero que eso es como un chisme, pues, porque o no lo he claro, debido decir en público, porque no es eso lo que me está interesando que se promueva, aunque pueda ser un principio muy interesante, porque lo que me dijo mi papá tiene que ver con la justicia y por qué me gustó ser abogado y ser juez. Entonces, pero te hago esa pregunta porque el tema de las redes es un tema eh, que te voy a decir algo un poco grave, me parece a mí. El tema de las redes y el tema tecnológico se asoció con la destrucción de la democracia. Eso hay que verlo con cuidado. bueno, esa era la pregunta, justamente la pregunta final. Es la pregunta final. Hay dos preguntas finales, pero creo que el tiempo no nos va a dar para responder estas dos preguntas. Es la destrucción de la democracia. Em, ¿Estamos avanzando hacia verdaderamente una democracia digital o hacia una dictadura digital? Yo creo que no estamos avanzando en ninguno de los dos campos. Ujú, Estamos destruyendo eh, la posibilidad de cambiar elementos de la democracia clásica que ya no funcionan. correcto. Eh, la gente cuestiona la representatividad, pero quienes nos representan no quieren que participemos, que es la contraparte de la representación. Y como somos más adictos a seguir conductas anti, eh, y los medios están ayudando a ser anti y no pro, eh, creo que la percepción que hay es así como de una crisis mundial. Entonces, como la crisis mundial de la democracia, por lo menos occidental, es lo que está vendiendo los mismos representantes, es que esto está demasiado Unido. complejo, a los Mm, representantes de diferentes países, particularmente Estados Unidos en concreto, está vendiendo actitudes que son antidemocráticas. Pero entonces ya la democracia que tenía sus fisuras propias de la falta de cumplimiento de las garantías de los derechos, porque universalizamos los derechos, y eso también ha contribuido a que el Estado no puede cargar con todas las responsabilidades de lo que tiene que satisfacer en sus ciudadanos, los ciudadanos también se han hecho pasivos, lo que hacen es reclamar. Entonces, la crisis que tenemos, lo que estamos haciendo hasta ahora, o lo que yo siento que se está haciendo a nivel de redes, es mostrar la crisis, pero no estamos mostrando una actitud pro el cambio que amerita el mundo frente a los avances tecnológicos. Entonces, eh, claro, ¿qué avance tecnológico puede ser que yo saque la cédula de identidad por una computadora? Eso no es ningún avance tecnológico. no, no. Ajá. Entonces, el punto está en que tampoco el mundo tecnológico me está informando de para dónde vamos. Entonces, unas veces decimos que vamos para el universo, este, ajá, otras veces no, vamos a ir al municipio a ver qué pasa en el municipio. No, pero eso es muy chiquito. Entonces, creo que estamos en una etapa
yo estoy feliz de vivir esta etapa, sinceramente te lo digo. Y creo que todos deberíamos estar más bien contentos de vivir una transformación del mundo, En la porque quinta era de la humanidad, eso es lo que está sucediendo. correcto. Eh, que lo vayamos a ver realizado, no lo sé, pero no hay nada mejor que tener retos, Es por lo correcto. menos eso me parece importante. Y O sea que tenemos que estamos con ganas de afrontar el reto, doctor, y de ver un futuro distinto. absolutamente, Mm, absolutamente, correcto. absolutamente. Yo creo que Mm, todas estas teorías que conformaron, por lo menos para Venezuela, nosotros hemos sido democráticos en las 26 constituciones que hemos tenido y el siglo XIX fue de puras dictaduras. Entonces, tampoco nos podemos quejar ahora que no se cumple la constitución, porque no se cumple la constitución porque nunca la hemos cumplido. correcto. Es correcto. Es ¿Ves correcto. este juego? Entonces, bueno, si tú me ayudas, es posible que por los medios podamos crear ciudadanos más virtuosos que no, eh, digamos, que se integren a otros ciudadanos en un movimiento por encontrar salida, encontrar futuro, encontrar, y la juventud es la primera que tiene que estar en la avanzada de esas opciones. Pues Entonces, fíjese, doctora, como el tiempo se nos acabó, yo me voy a quedar con ese reto que usted me está poniendo y me encantaría, pues, y también tengo un montón de preguntas más para hacerle, o sea que se me han quedado todas aquí en el tintero, como dicen, pero asumo ese reto y me gustaría, pues, que compartamos nuevamente un programa más adelante cuando usted bien lo considere y poder también buscar aclaratorias sobre el tema de las redes sociales y cómo impulsar proyectos como lo que usted estaba mencionando sobre la familia. Con muchísimo gusto, cuente con esa posibilidad de compartir sobre estos temas y hablar de otros temas más que estoy seguro que el ciudadano está buscando respuesta. Doctora Sosa, muchísimas gracias. gracias a ti, de verdad, Roberto, ha sido un placer compartir esta media hora. Hasta Un la gusto. próxima. Hasta la Gracias. próxima, doctora. Gracias.